Antes de que una mezcla asfáltica llegue a una carretera, antes de verla salir de una planta o extenderse con una pavimentadora, todo empieza mucho más atrás. Empieza en una roca. Una roca que pudo nacer del fuego como el basalto o la andesita, formada cuando el magma se enfrió y se convirtió en material sólido. O una roca que pudo formarse en antiguos mares como la caliza a partir de sedimentos acumulados durante miles o millones de años. Incluso pudo ser una roca que cambió por completo bajo presión y temperatura, convirtiéndose en una roca metamórfica. Y aunque en obra muchas veces solo le llamamos grava, arena o material pétreo, la realidad es que cada agregado trae una historia geológica distinta. Esa historia define su dureza, su textura, su forma, su absorción y hasta qué también se va a adherir al asfalto. Por eso, antes de hablar de mezclas asfálticas, primero tenemos que entender la base de todo, la roca que sostiene el pavimento. Bienvenidos a Entre Datos y Asfalto. Arrancamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a entrar a la serie de mezclas asfálticas, pero antes de entrar a mezclas asfálticas tenemos que hablar de agregados pétreos, porque el agregado pétreo representa alrededor del 95% de una mezcla asfáltica y entenderlo es de suma importancia para comprender en su totalidad la mezcla asfáltica. Vamos a recorrer la parte de agregados pétreos, vamos a entender sus pruebas, también vamos a pasar a entender a la mezcla asfáltica, pero también vamos a entender el ligante, el asfalto. Vamos a también ver de dónde viene y en conjunto todo esto nos va a servir para entender mejor la mezcla asfáltica, porque la mezcla asfáltica no la vamos a poder entender en conjunto, tenemos que separarla y muchas veces escuchamos este término del agregado pétreo. ¿Pero qué es ese agregado pétreo? En términos sencillos, es el material mineral que se usa para construir la mezcla asfáltica. Y lo podemos separar como agregado grueso o agregado fino. Esto va a ser muy importante para después que entremos en las pruebas de calidad, está separado en estos dos grupos. Y conforme a estos dos grupos le tendremos que hacer ciertas pruebas. Pero técnicamente tenemos que también definir de dónde viene ese agregado pétreo, desde su naturaleza geológica hasta de dónde lo estamos obteniendo, porque hay ciertos pétreos que vienen de ríos, que son materiales redondeados, pero el problema con estos materiales es que no los podemos ocupar en mezclas asfálticas. Los podemos ocupar en algunas otras capas del pavimento, pero al menos en ciertas normativas, por ejemplo en México como la de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, te pide que el 100% de los materiales que vayan a una mezcla asfáltica hayan pasado un proceso de trituración. ¿Eso por qué? Porque en este proceso de trituración vamos a tener estas caras un poquito más ásperas que nos van a dar más trabazón entre las partículas, que esa cara más áspera nos va a permitir que se adhiera mejor el asfalto. Es por ejemplo cuando queremos hacer una losa, buscamos generar cierta rugosidad, hacerla un poco áspera para que se una con el aplanado. Entonces aquí pasa algo similar. Pero bueno, veamos un poco del ciclo de las rocas. Algo que vamos a hacer en este capítulo, lejos de que entremos y les diga, ¿saben qué? Vamos a ver la prueba de desgaste de Los Ángeles. Para esta prueba necesitamos tanto material, lo tenemos que cribar por tal malla. No, aquí lo que quiero que veamos es analizar todo esto desde otro punto, porque yo creo que las pruebas, cómo se hacen, hay manuales para hacerlas. Hay mucho video en YouTube bastante bueno con el cual se pueden guiar, pero lo que quiero aquí es que se entienda un poco más qué nos puede influir cada una de esas pruebas en la producción de nuestra mezcla asfáltica, porque vamos a encontrarnos con pruebas de origen y pruebas de consenso. Las pruebas de origen no las vamos a poder cambiar y tenemos que ver cuándo estamos teniendo un problema de esos para saber si podemos cambiar algo en la trituradora o de plano no.
Entonces vamos a ver agregados pétreos, pero desde otro punto de vista, donde entendamos más a los pétreos, qué nos influye, qué pasa si no nos cumple cierta propiedad, qué tiene que ver esa propiedad como tal, porque muchas veces me pasa, inclusive hace tiempo que estuve en una empresa, yo le decía es el mal del laboratorista. Yo me involucraba en los procesos de selección de los laboratoristas y les decía, oye, ¿qué onda con esta prueba? ¿La conoces? Y pues me decían, la gran mayoría me decían, sí, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, este es el procedimiento y todo esto. Y cuando les preguntaba, ok, ¿y para qué te sirve? Ahí ya no sabían qué decirme. Y es algo que todo este tiempo que me ha tocado estar con laboratoristas, trato de que en verdad entiendan a profundidad esa prueba, si hay algo que podemos hacer para cambiarla, si no lo podemos hacer, y conforme a esto ir avanzando, porque creo que es algo que pocas veces se ve como tal. Podemos encontrar mucha información, pero hay veces que lo más importante de la normativa, que es el objetivo, lo dejamos de lado. Entonces, quiero que lo veamos desde otro punto de vista y para entenderlo mejor tenemos que ver el ciclo de las rocas, porque nuestro agregado pétreo viene de una roca. Y las rocas las podemos clasificar por rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas. Las rocas ígneas nacen del magma. Cuando este material fundido del interior de la Tierra sube, se enfría y se solidifica. Si ese enfriamiento ocurre en la superficie por actividad volcánica, se forman rocas como el basalto o la andesita, que son rocas que vienen literalmente del fuego de la Tierra. Y esta es la roca que normalmente siempre están tratando de buscar más para las obras, para las mezclas asfálticas. Pero bueno, al tener estas rocas ya en la superficie que se formaron dentro de un volcán al interior de la Tierra, con el paso del tiempo esas rocas quedan expuestas al ambiente y ahí empieza otro proceso que también es muy importante, que es el intemperismo. El intemperismo también es una prueba que le hacemos a nuestros agregados gruesos y es algo como tal que le va a pasar a cualquier roca que esté expuesta. El intemperismo es el desgaste natural de las rocas por acción de agua, el viento, los cambios de temperatura, la lluvia, los minerales, las raíces de las plantas y hasta los microorganismos. La roca se va fracturando, se debilita, se altera químicamente y poco a poco se convierte en fragmentos más pequeños. Por ejemplo, imaginemos uno de estos procesos que puede ser que llueve, esa agua penetra en la roca y en la noche baja la temperatura. ¿Qué va a pasar cuando baje la temperatura? Si baja bastante, inclusive se va a formar hielo, hielo que va a fracturar esa roca y la va a convertir en pedazos muy pequeñitos. Esos pedazos pequeñitos también se pueden ir transportando por la misma acción del agua hacia zonas más bajas. Esos pequeños fragmentos no solamente se transportan por el agua, también puede ser por viento, por gravedad, y con el paso de miles de años o millones inclusive, esas capas se van enterrando bajo nuevos sedimentos y cada capa agrega peso sobre las anteriores. Y ahí las rocas quedan atrapadas dentro de la corteza terrestre. No es que alguien las empuje hacia abajo de golpe, este es un proceso bastante lento y cuando nos referimos ya a términos geológicos, ya estamos hablando de miles o millones de años. Las rocas que tenemos en nuestras carreteras no se formaron el año pasado ni hace 2 años, se formaron hace miles de años. Inclusive yo colecciono rocas y viendo su origen, por ejemplo, tengo una roca muy bonita que esa roca la encontré en una mina de caliza de aquí de Hidalgo que tiene unos cristales alrededor. Son varias capas, aquí son las calizas son sedimentarias y el interior fue formado hace millones de años y los cristales que tienen son más recientes, esos hablan de miles de años, entonces toda esa capa sedimentaria tiene una historia bastante larga. Inclusive, por ejemplo, aquí en Hidalgo, hace muchos años era un mar poco profundo. Es por eso que aquí tenemos muchas rocas sedimentarias. Y bajo esas condiciones, cuando se van depositando las rocas, pueden ir cambiando sin llegar a fundirse. No vuelve a ser magma como tal, sigue siendo sólida, pero sus minerales empiezan a reorganizarse. Sus cristales pueden crecer,
sus poros se reducen y la estructura se vuelve más compacta. A este proceso se le llama metamorfismo. Entonces, hagamos un pequeño resumen. Si la roca viene de este proceso volcánico, va a ser una roca ígnea. Esta roca se quiebra por todos los procesos de intemperismo y se transporta en partes bajas. Esas son las rocas sedimentarias. Se forman, como su nombre lo dice, por sedimentación y bajo ciertas condiciones de presión y temperatura se convierten en rocas metamórficas. Esa misma presión y temperatura hace que se vuelvan muy densas, muy duras y resistentes, porque pues estuvieron enterradas, comprimidas y calentadas dentro de la Tierra durante millones de años. Un ejemplo clásico es la caliza, que la caliza como tal es una roca, sí es sedimentaria, pero si queda enterrada y sometida a presión y temperatura, sus minerales se recristalizan y pueden transformarse en mármol. Por eso el mármol es un material tan pesado, porque es muy denso por esa presión, se cerraron esos huecos y es así. Inclusive aquí en México se tiene este Palacio de Bellas Artes, que en su gran mayoría está formado por este mármol. Pero pues no fue una muy buena combinación juntar el tipo de suelo de la Ciudad de México con un mármol, porque se estaba hundiendo este Palacio de Bellas Artes. Inclusive ahorita, bueno, la Ciudad de México dicen que es el paraíso de la mecánica de suelos, pero el Palacio de Bellas Artes estaba a nivel de calle. Ahorita si van a Bellas Artes tienen que bajar unos escalones por lo mismo, por ese hundimiento que se tuvo en un momento. Entonces, cuando hablamos de rocas, no estamos hablando de materiales simples, estamos hablando de historias geológicas completamente distintas. Rocas que nacieron del magma, rocas que se formaron por sedimentos y rocas que se transforman bajo presión y temperatura. Y aquí con lo que nos debemos de quedar es que no todas las rocas nacen igual y por eso no se comportan igual. Conocer el origen geológico nos va a ayudar, sí, bastante, pero no lo es todo. Normalmente dentro de pavimentos las clasificamos en tres grupos, como basalto, andesita o caliza. Esos son nombres que normalmente escuchamos mucho en pavimentos porque son materiales muy comunes en bancos y trituradoras. Pero en realidad identificar con precisión una roca puede ser un proceso mucho más complejo que dividirlo solamente en estos tres grupos. Para hacerlo correctamente habría que revisar su composición mineralógica, su textura, su origen, su grado de alteración, su estructura interna e incluso hacer estudios petrográficos. Es decir, no siempre basta con verla a simple vista o con el color de la roca. En sí, pues la gran mayoría lo clasificamos en esos tres grupos, que si un geólogo nos escuchara, pues a lo mejor le da un infarto porque ellos conocen mucho tipo de rocas y lo que para nosotros puede ser una roca, para ellos puede ser otra completamente distinta. Y de rocas hay bastantes tipos, conocerlas es muy complicado, pero aquí viene algo importante, o sea, nos podemos saltar un poco esa parte de identificar al 100% la roca, porque para eso vamos a hacer ciertas pruebas al agregado pétreo. Tenemos que hacer pruebas de desgaste, tenemos que ver la forma, la textura, la densidad, la absorción, qué tan limpio está ese material, también pruebas de adherencia con el asfalto, también pruebas al intemperismo. Entonces, hay bastantes pruebas en los agregados. Estas pruebas nos ayudan a pasar de una opinión visual a una evaluación técnica. Y cuando evaluamos correctamente el material, conocer exactamente el nombre geológico de la roca pasa a segundo plano. Entonces, aquí no importa que me digas exactamente esta roca es tal, sino las propiedades que midamos y con esas propiedades, mientras pasen, no habrá ningún problema, así no sepas el nombre y muchas veces no vamos a saber el nombre como tal. Lo que siempre se va a preferir mucho en pavimentos son los materiales basálticos, porque las calizas tienden a pulirse. Y un problema de pulimiento en una vialidad es bastante complicado porque al pulirse la carretera en la que vamos pasando, al agua le va a costar más salir, nos va a costar más frenar. Entonces es un material que con el tiempo va reduciendo su resistencia a la fricción
Pero aquí pasa algo importante, porque sí, ok, vamos a tener materiales que son mejores geológicamente y que son ideales, pero yo no puedo meter a lo mejor un basalto en todas las obras que yo haga, porque puede ser que los bancos de materiales me queden lejos. Si un banco de materiales me queda lejos, el costo de la mezcla va a subir bastante, que puede hacer que la obra no sea viable. Pero hay algunos otros caminos que podemos tomar para diseñar una buena mezcla asfáltica con un material calizo, porque no siempre vamos a poder tener ese basalto. Yo qué opción les puedo dar en mi experiencia es que, pues sí, el material calizo se va a pulir. Hay que diseñarlo con una buena granulometría para que tenga una buena macrotextura, eso es decir, no hacerlo súper cerrado, aunque mucha gente que al ver una mezcla asfáltica la quiere ver súper cerradita, pero eso no es muy bueno para la fricción. Y podemos ir midiendo cómo va cambiando el coeficiente de fricción a lo largo del tiempo, y cuando alcancemos valores que ya no son aceptables, poder aplicar un tratamiento superficial. Estructuralmente la caliza va a soportar muy bien el tránsito, eso sí, y pues la seguridad al rodar, que es algo que nos puede preocupar al utilizar materiales calizos, lo podemos mejorar con tratamientos superficiales, a lo mejor un riego de sello, ahora sí ocupando un material basáltico que ya va en menor cantidad, puede ser una buena opción, o hay muchos tratamientos superficiales que podemos ocupar para mejorar la seguridad de la vialidad. Entonces, no casarnos solamente con que yo les diga, ¿saben qué? Basaltos, y consigan un basalto, y si estoy a 300 kilómetros de un basalto, pues tengo que ir por ese basalto a fuerza. No. O sea, para eso también está el criterio. Yo trabajo con calizos porque la zona donde normalmente trabajo, pues es lo que hay, y sabiéndolo hacer de manera adecuada, no pasa nada. Pero bueno, todos estos materiales y estas rocas vienen de un banco de materiales o cantera. Ahí también es un proceso complejo porque al colocar una trituradora se debe de evaluar a profundidad el tipo de roca que se va a tener ahí. Ahí es algo súper importante porque de ahí va a depender todo el modelo de negocio de estas trituradoras, porque tienen que ver cuánto material pueden extraer, cuánta reserva tienen, y pues es un tema bastante complicado, también temas sociales, porque gran parte de la obtención de este material va a ser a través de voladura, y si tienes población cercana, luego hay mucho problema social con eso. Pero bueno, estas trituradoras tienen que hacer todos los exámenes, tienen que ver que el tema social para poder colocar ahí su trituradora. Dependiendo del tipo de banco, la extracción puede hacerse por corte, excavación, barrenación o voladura. Después de eso viene la trituración primaria, que una vez que tenemos ya esa roca que es grande, la tenemos que romper en tamaños más manejables. Luego puede pasar por trituración secundaria y terciaria, dependiendo del tamaño final que se necesite. Después entra el cribado, y en el cribado se separa el material por tamaños. Una fracción puede ir como un agregado grueso, otra como agregado fino, inclusive de repente regresar si no cumple con el tamaño requerido o en dado caso la forma de la partícula. Después de esto viene el almacenamiento o el acopio, que también aquí la trituradora debe de ser muy cuidadosa de hacerlo, porque si mezclan tamaños se contamina con el material debajo. Si se segrega el agregado o si se junta material limpio con sucio, el problema se va a notar, porque ahí se pueden mezclar tamaños, se pueden contaminar, y pues eso no es muy bueno que digamos. También cuando el material se lleva ya a la planta, se deben de tener estos cuidados también para no revolver los agregados. Y todo esto de lo que hemos hablado es súper importante, porque antes de que hablemos del diseño Marshall, del Super Pave, del protocolo AMAC, de que hablemos del contenido óptimo de asfalto, volumetría, desempeños, lo que gusten y manden, tenemos que ver de dónde viene el agregado, su origen geológico, este ciclo de las rocas más comunes, el banco, la trituración. Pero a lo que vamos a ir hacia adelante es cómo saber si ese agregado realmente nos sirve para una mezcla asfáltica. Ahí es donde entran estas pruebas de calidad según la normativa para la cual vayamos a diseñar. Entonces, a partir de esto vemos que diseñar una buena mezcla asfáltica
No empieza desde el proceso de la producción como tal ya de la mezcla, empieza muchísimo antes. Y si vamos a producir una mezcla de alta calidad, el primer paso es monitorear el banco de materiales. Por ejemplo, para mezclas que nos piden bastante control, si tú no controlas el banco de materiales, si tú no controlas granulometrías, no vas a poder controlar nada en planta. Esto es el primer proceso que debes de tener. Necesitas, cuando llegas a un banco de materiales a muestrear agregados pétreos, pues primero ver qué tipo de mezcla vas a producir para conforme eso muestrear, porque por ejemplo si yo voy a producir una mezcla de tamaño nominal de 3 cuartos para que muestre una grava de 1 pulgada, entonces eso es importante que lo sepamos cuando llegamos al banco de materiales. También que sepamos cuando vamos a muestrearlos qué capacidad tienen, porque la capacidad es algo que nos puede regir que un banco sea elegible o no. Porque si yo tengo un muy buen agregado pétreo, pero este no va a dar la capacidad que yo necesito diaria para planta, de nada me va a servir. Porque en obra hay un calendario que hay que cumplir y este se le pasa a planta y planta se lo tiene que hacer saber a la trituradora cuánto material van a requerir al día y tienen que estar un poquito más sobrados porque si llega a pasar algo que les pase en la trituradora, cuestiones climáticas que reduzcan su producción, entonces no solamente es la parte de decir, ok, aquí tengo un material de muy buena calidad, tengo que saber cuánto me puede suministrar, tengo que ver también costos, distancias y también tengo que ver a qué otros clientes están atendiendo, porque a lo mejor tiene una producción bastante alta, pero de esa producción el 90% se le está llevando un cliente, yo con el 10% a lo mejor y no la hago. Entonces, justamente lo que quería tocar con esta serie es ver mezclas asfálticas, ver agregados, ver asfaltos, pero desde otra perspectiva que comúnmente no la vemos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya también tenemos TikTok. Ahí vamos a estar subiendo los videos. En cualquier red social que nos busquen, ahí les vamos a aparecer. Entonces, ya no hay pretextos para no irnos a seguir. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y en el siguiente capítulo vamos a entrar a las pruebas de calidad en agregados pétreos. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.